¿Te has preguntado alguna vez por qué Satanás quería tan desesperadamente el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer inquietante o incluso extraña. Sin embargo, está profundamente arraigada en los relatos bíblicos. Moisés, figura señera de la historia, condujo a los israelitas desde los grilletes de la esclavitud egipcia hasta las puertas de la tierra prometida. Fue el conductor de los 10 mandamientos, un faro de esperanza y fe. Pero lo que ocurrió tras su muerte fue espantoso. Según la Biblia, Dios enterró a Moisés en un lugar desconocido. Sin embargo, se produjo un acontecimiento peculiar. Hubo un feroz altercado entre el ángel Miguel y el diablo por los restos de Moisés. Esto no es un cuento inventado de la nada, sino una referencia del libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan seriamente por el cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas que respuestas, así que profundicemos en los acontecimientos bíblicos que rodean la muerte de Moisés y esta peculiar disputa. Moisés, el hombre que había sacado a los israelitas de Egipto, que había recibido los 10 mandamientos directamente de Dios y que había guiado a su pueblo hacia la tierra prometida, estaba ahora al borde de la muerte. Su vida estuvo llena de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas y poderosos milagros. Sin embargo, justo antes de entrar en la tierra prometida, cometió un error muy grave. Casi le cuesta su ministerio. Dios había pedido expresamente a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua y bebieran los hijos de Israel. Pero, por desgracia, debido a la presión de los israelitas, Moisés, enfadado, se dirigió al pueblo y dijo: ¿Tenemos que sacar siempre agua para que bebáis? Aunque esta afirmación pudo parecer inocente, tuvo consecuencias muy graves. El primer error que cometió Moisés fue utilizar la palabra nosotros. En lugar de decir Dios, era el poder de Dios el que debía sacar agua y no Moisés. Al decir nosotros, significaba que Moisés se atribuía cierto nivel de poder. En segundo lugar, Moisés golpeó la roca cuando en realidad Dios le había dicho que le hablara. Inmediatamente después de hacer esto, Dios le dijo a Moisés que ya no entraría en la tierra prometida debido a su error. Piense en ello. ¿Te imaginas todo lo que Moisés había pasado solo para fallar al final después de lo cual murió? El libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6, narra el suceso de la muerte de Moisés. Dice así: Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-Bil. Pero nadie conoce su tumba hasta el día de hoy. Este pasaje nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, según las palabras de Dios. Y luego, en un acto misterioso y divino, Dios mismo enterró a Moisés. Se trata de un hecho insólito en la Biblia. Dios, el creador del universo, implicándose personalmente en el entierro de un hombre. No es frecuente oír que Dios lleva a cabo un entierro. Este acto de intervención divina significa el vínculo especial que Moisés compartía con Dios. Moisés no era solo un siervo del Señor, era un amigo. Y en esta amistad vemos un notable acto de amor, respeto y honor. Pero entonces surge una pregunta. ¿Por qué Dios decidió enterrar a Moisés en un lugar secreto? ¿Por qué se ocultó al mundo la ubicación de su tumba? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una exploración más profunda de la sabiduría de Dios y de los astutos planes de Satanás, donde encontramos al arcángel Miguel y a Satanás enzarzados en una feroz disputa, no aquí en la tierra, sino en los reinos celestiales. No se trataba de una discusión ordinaria. Pero entonces Satanás vino a reclamar el cuerpo de Moisés. Su audaz movimiento encuentra resistencia nada menos que en el arcángel Miguel. La Biblia no nos proporciona todos los detalles de esta confrontación celestial, pero sabemos que Miguel, firme en su deber divino, se resistió a la reclamación de Satanás. Miguel, un arcángel de gran poder y autoridad, se mantuvo firme. Sin embargo, no reprendió a Satanás en su propio nombre o poder. En su lugar, dijo: «El Señor te reprenda».
Aquí vemos la humildad y la sabiduría del arcángel Miguel, que reconoce que el poder para reprender a Satanás proviene solo de Dios. Uno podría preguntarse, ¿por qué un ser celestial como Satanás estaría tan interesado en los restos mortales de Moisés? ¿Qué podría ganar poseyendo el cuerpo de un hombre que ya había fallecido? En primer lugar, existe la posibilidad de que Satanás quisiera impedir que Moisés fuera resucitado o asumido en el cielo. Satanás podría haber supuesto erróneamente que Dios planeaba llevar a Moisés al cielo, al igual que a Elías o Enoc. En el Evangelio de Mateo 17, Moisés apareció con Elías en el monte de la Transfiguración con Jesús. Satanás, siendo el astuto adversario que es, pudo haber tratado de impedir que esto sucediera tomando posesión del cuerpo de Moisés. Otra razón importante por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés era porque Satanás muy probablemente quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de idolatría. Para los israelitas, recuerden el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Satanás, sabiendo esto, puede haber tenido la intención de tentarlos a venerar el cuerpo o las reliquias de Moisés. Esta habría sido una forma efectiva de desviarlos de la verdadera adoración a Dios. Dios, en su sabiduría, pudo haber escondido el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. La tercera razón es que Satanás, a quien se hace referencia como el acusador en la Revelación 1210, podría haber querido acusar a Moisés de sus pecados pasados y de su indignidad ante Dios. Satanás podría haber utilizado los fracasos pasados de Moisés, como matar a un egipcio, romper las tablas de la ley, o golpear la roca en lugar de hablar con ella como motivo de condena. Al diablo le encanta acusar y condenar. Y Moisés, a pesar de sus grandes hazañas, no estaba exento de pecados. Por último, Satanás podría haber querido burlarse del plan y el poder de Dios. Al apoderarse del cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado reclamar un trofeo de su victoria sobre el líder y mediador elegido por Dios. El diablo, en su orgullo y rebelión, busca constantemente desafiar a Dios y sus planes. Pero recordemos que, si bien la astucia de Satanás no tiene límites, tampoco los tiene la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios son infinitamente mayores que los planes de Satanás. Incluso cuando Satanás luchó duramente por el cuerpo de Moisés, fue Dios quien tuvo la última palabra. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados y sus planes no pueden ser frustrados. La astucia de Satanás no tiene límites, pero tampoco la sabiduría de Dios. Dios siempre va un paso por delante, y su sabiduría y poder superan con creces todo lo que Satanás puede reunir. Incluso frente a la astucia de Satanás, los planes de Dios siempre prevalecen. Así que recuerda, por muy astuto y astuto que sea Satanás, la sabiduría, el poder y el amor de Dios por nosotros son infinitamente mayores. Más allá de la disputa, hay una lección mayor. Es una historia que hemos desentrañado hoy, una narración compleja entretejida en el tejido de nuestra fe, una historia del líder elegido por Dios, Moisés, y la batalla que siguió sobre su cuerpo sin vida. Pero retrocedamos un momento. Miremos más allá de la batalla, más allá de los motivos de Satanás, y encontremos el gran mensaje oculto en esta historia. En primer lugar, es un recordatorio de la importancia de la verdadera adoración. Los israelitas cayeron una y otra vez en la trampa de la idolatría, ya se tratara del becerro de oro o de la serpiente de bronce. Se desviaban fácilmente de la adoración del único Dios verdadero. El posible mal uso del cuerpo de Moisés como objeto de veneración subraya esta lucha, recordándonos que debemos mantener nuestra adoración centrada únicamente en Dios. En segundo lugar, es un testimonio de que la gracia de Dios va más allá de nuestros defectos y de que su amor es más fuerte que nuestros fracasos pasados. Por último, esta historia nos recuerda la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Satanás es taimado, astuto, y utilizará cualquier medio para desviarnos del camino de Dios. Pero como demostró el arcángel Miguel, con fe y el poder de la palabra de Dios,
podemos resistir estas tentaciones. Recordemos la historia del cuerpo de Moisés no como una batalla espantosa, sino como un testamento de la protección y guía duraderas de Dios. Es un testamento que sigue resonando, recordándonos la importancia de la verdadera adoración, el poder de la redención de Dios y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Hasta luego, bendiciones.